Alma 36 al 38. Acude a Dios para que vivas. Podemos nacer de Dios a medida que seamos humildes y nos arrepintamos. La conversión significa mucho más que el mero hecho de tener el nombre inscrito en los registros de la iglesia, o tener un recibo del diezmo, o una recomendación para el templo. La persona verdaderamente convertida ha de luchar continuamente por superar sus debilidades interiores y no solo ocuparse de la apariencia externa. Harold B. Lee. ¿Qué principios de la conversión de alma puedo aplicar en mi propia conversión? En el capítulo 36 de Alma, en el versículo 3, Alma nos enseña: sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Alma confiaba en Dios. En el versículo 4 encontramos: y no quisiera que pensaras que yo sé de mí mismo, no de lo temporal, sino de lo espiritual, no de la mente carnal, sino de Dios. Alma había buscado conocimiento de Dios. En el versículo 17 dice: me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo. Es decir, Alma recordaba las palabras de los profetas. En el versículo 18 dice: y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. De modo que Alma clamó o pidió a Jesucristo. En el versículo 24 dice: sí, y desde ese día aún hasta ahora he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé. Es decir, Alma empezó a compartir el Evangelio, aquello que lo había hecho feliz. En el versículo 29 dice: y yo siempre he retenido el recuerdo de su cautiverio. Sí, y tú también debes recordar su cautiverio como lo he hecho yo. Es decir, recordar que Dios puede librarnos. Alma también enseñó: sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados, y oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor, y me puse de pie y manifesté al pueblo que había nacido de Dios. ¿Cómo se sienten y actúan las personas cuando han nacido de Dios? Las Escrituras nos enseñan en 1 de Juan 4:7 dice: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. En Mosías 5:7 dice: ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque aquí hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos e hijas. En Mosías 27:25 dice: y el Señor me dijo: no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez, sí, nacer de Dios y ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios y convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y en Mosías 3:19 encontramos: porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás, a menos de que se someta al influjo del Espíritu Santo y se haga santo por la expiación de Cristo como el Señor, y se vuelva como un niño. Somos merecedores de la vida eterna a través de un proceso de conversión. El Evangelio nos invita a convertirnos, lo cual requiere que hagamos y que lleguemos a ser. Con frecuencia nuestras conversiones necesarias se pueden lograr con más rapidez mediante el sufrimiento y la adversidad que mediante la comodidad y la tranquilidad. El desafío de lo que debemos llegar a ser, Dallin H. Oaks, abril del 2000.
Las Escrituras se han preservado para un sabio propósito. ¿De qué forma mostramos que las Escrituras son sagradas para nosotros? Por medio de las Escrituras, Dios verdaderamente manifiesta su poder para salvar y exaltar a sus hijos. Por su palabra, como dijo Alma, Él ensancha nuestra memoria, arroja luz en la falsedad y el error, y nos lleva al arrepentimiento y a regocijarnos en Jesucristo, nuestro Redentor. Discurso La bendición de las Escrituras de Todd Christofferson, abril del 2010. En Alma 37:8 encontramos que Alma enseña: y hasta aquí han sido según su sabiduría de Dios que estas cosas sean preservadas, pues he aquí han ensanchado la mente de este pueblo. ¿Estudiar el libro de Mormón le ha ensanchado su mente? En Alma 37:8, Alma enseña: sí, y han convencido a muchos de su error, de sus caminos, y los han traído al conocimiento de su Dios para la salvación de sus almas. ¿Estudiar el libro de Mormón le ha llevado a cambiar? En Alma 37:9 dice que las Escrituras los llevaron al arrepentimiento, es decir, al conocimiento del Señor su Dios, y a regocijarse en Jesucristo su Redentor. ¿Usted ha conocido mejor a Jesucristo al estudiar el libro de Mormón? Por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Consideren el estudio de las Escrituras que debemos incorporar en nuestra vida diaria según se nos ha enseñado, o consideren las oraciones personales y las oraciones familiares de rodillas, que son prácticas habituales de los fieles santos de los últimos días. Si bien cada una de estas actividades pueden parecer pequeñas y sencillas, con el tiempo producen un poderoso incremento y crecimiento espiritual. Esto ocurre debido a que cada una de estas cosas pequeñas y sencillas invitan a la compañía del Espíritu Santo, el testificador, quien nos ilumina y guía hacia la verdad. Discurso Cosas pequeñas y sencillas, Elder Dallin H. Oaks, abril del 2008. ¿Cómo podemos inspirarnos nosotros e inspirar a nuestra familia a fin de hacer cada día las cosas pequeñas y sencillas? Las palabras de Cristo nos pueden guiar cada día. Alma, al entregarle los compendios a su hijo Elamán, le enseñó la importancia de llevar estos registros y también le enseñó las similitudes que había entre la leona y la palabra de Dios, para dar un ejemplo de cómo la palabra de Dios nos guía. Él dijo que la leona quiere decir brújula, que ningún hombre puede trabajar con tan gran maestría esta leona, que la leona obró por ellos según su fe en Dios al llevar a la familia de Leí del antiguo mundo al nuevo mundo, y que se olvidaron de ejercer su fe y diligencia y no progresaron en su viaje. De esta misma manera él compara la leona a la palabra de Dios, al decir que la palabra de Dios nos indicará un curso directo a la felicidad eterna. Cuando lo compara con que ningún hombre puede trabajar con tan gran maestría, también nos enseña que las palabras de los profetas son palabras inspiradas por Dios, que la palabra de Dios cambiará nuestra vida de acuerdo a la fe en Dios. Y por último termina con el consejo: asegúrate de acudir a Dios para que vivas y no olvidar de ejercer nuestra fe y diligencia. Es con cosas pequeñas y sencillas que podemos tomar ese camino hacia la vida eterna. El Señor proporciona hoy en día la guía y dirección para las personas en forma individual y para las familias. La Conferencia General es en sí una leona moderna.
el momento y el lugar para recibir la guía y dirección inspiradas que nos hacen prosperar y nos ayudan a seguir el sendero de Dios por los parajes más fértiles de la vida terrenal. Discurso La brújula del Señor, Lowell M. Snow, octubre del 2005. Compartir nuestro testimonio de Jesucristo puede fortalecer a las personas que amamos. ¿Qué influencia ha ejercido en la vida de cada uno de ustedes el ejemplo y o testimonio de sus padres? Aunque ellos no hayan sido miembros, seguramente pudieron tener buenos ejemplos en ellos. Y si fueron miembros, el que ellos les hayan compartido su testimonio, ¿qué influencia ejerció en su vida? Alma reunió a sus hijos para darles consejos y compartirles su testimonio. Es un ejemplo de lo que nosotros también podemos tomar. En el discurso Sé ejemplo de los creyentes, la hermana Mary N. Cook nos dice: sean ejemplo de los creyentes en fe. Refuercen activamente su propia fe y testimonio de Jesucristo, preparándose así para testificar a sus hijos mediante la palabra y el ejemplo. Alma animó muchas veces a Elamán a seguir su ejemplo en estos capítulos. Él le dijo en Alma 36:2, quisiera que hicieses lo que yo he hecho. Le dijo en Alma 36:3, te suplico que escuches mis palabras y aprendas de mí. En Alma 36:29 dijo, tú también debes recordar cómo lo he hecho yo. Y en Alma 36:30 le dijo, tú debes de saber como yo sé. Alma reunió a sus hijos y les dio a cada uno consejos por separado. Para los que son padres saben que hay principios generales de crianza, pero la forma en la que se aplican debe ser diferente para cada hijo. Cada uno tiene sus propias personalidades, dones, problemas y desafíos únicos. Así que en estos capítulos podemos encontrar consejos que le dio específicamente a Elamán. Yo encontré los siguientes consejos. Por lo que te mando, hijo mío Elamán, que seas diligente en cumplir todas mis palabras y que seas diligente en guardar los mandamientos de Dios tal como están escritos. Oh, recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud. Sí, aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios. Sí, e implora a Dios todo tu sostén. Sí, sean todos tus hechos en el Señor, y donde quiera que fueres, sea en el Señor. Deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, deja que los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre. Consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor para que Él te cuide en tu sueño. Y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios. Y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. Oh, hijo mío, no seamos perezosos por la facilidad que presenta la senda. Y ahora bien, hijo mío, asegúrate de cuidar estas cosas sagradas. Sí, asegúrate de acudir a Dios para que vivas. Ve entre este pueblo y declara la palabra y sé sensato. Y a Shiblón le dio otros consejos distintos, entre los que yo encontré están estos. Y así como has empezado a enseñar la palabra, así quisiera yo que continuases enseñando. Y quisiera que fueses diligente y moderado en todas las cosas. Procura no ensalzarte en el orgullo. Sí, procura no jactarte de tu propia sabiduría ni de tu mucha fuerza. Usa valentía, mas no prepotencia. Y procura también refrenar todas tus pasiones para que estés lleno de amor. Procura evitar la ociosidad. Estas son algunas de las enseñanzas que podemos encontrar en los capítulos del 36 al 38. Recuerden que pueden descargar esta presentación o verla en Google Docs o descargar también un formato para poder
rellenar y expresar más sus sentimientos en la caja de información de este video.